¿Y si todo lo que creemos sobre nuestros orígenes e historia evolutiva fuera un error de interpretación? Si la selva de homínidos que hemos imaginado fuera una ilusión, sin duda cambiaría todo lo que pensamos que somos. ¿Y si todo esto no fuera una locura, sino que tuviera fundamentos reales? Imaginen un futuro lejano donde nuestra civilización ha desaparecido hace milenios por guerras, desastres y extinciones. ¿Quién puede decirlo? Pero un día, en algún lugar de África, un grupo de arqueólogos descubre un esqueleto humano. Es bajo, con huesos robustos, un cráneo ligeramente alargado. Lo catalogan cuidadosamente, lo llaman Homo africanensis. Luego, a miles de kilómetros más al norte, en la fría tundra sueca, encuentran otro, alto, con un cráneo redondeado y una estructura ósea delgada, lo llaman Homo borealis. Mismo periodo, mismas herramientas, pero morfologías diferentes. La conclusión es que son dos especies distintas, tal vez primos, tal vez competidores. Sin embargo, esos dos esqueletos eran ambos Homo sapiens, éramos nosotros, tú, yo, humanos modernos, separados solo por el lugar de nacimiento. Claro, alguien podría objetar que una ciencia futura dispondría de herramientas genéticas para reconocer la identidad de la especie, y probablemente es cierto. Pero el punto no es la tecnología, es el método mental, porque nosotros hoy somos esa ciencia del futuro. Sin embargo, basamos gran parte de nuestra clasificación evolutiva en huesos dispersos, a menudo sin ácido desoxirribonucleico descontextualizados, frágiles. La verdadera pregunta de nuestra provocación inicial es: ¿cuántos homínidos que hoy consideramos especies distintas eran solo variaciones del mismo humano? Vivimos en una época donde la ciencia busca respuestas hasta en el pasado, pero en evolución humana, quizá las respuestas que damos sean menos firmes de lo que aparentan. Hemos creado árboles genealógicos, nombres en latín, e imaginado ramificaciones evolutivas, pero todo parte de huesos, fragmentos, reconstrucciones y, en ocasiones, proyecciones. El experimento mental con el que abrimos este video no es un juego, es el corazón de nuestra investigación de hoy. Repetimos en el presente los errores que imaginamos para el futuro y construimos nuestra historia sobre bases sólidas o castillos de arena. En los siguientes capítulos analizaremos las pruebas más icónicas y polémicas de la paleoantropología, desde los restos de Lucía hasta los misterios. Será un viaje que pondrá en duda no a los fósiles, sino las historias que hemos construido a su alrededor. Pero antes de adentrarnos en este extraordinario misterio, si quieren apoyar este tipo de investigación independiente y no perderse las próximas investigaciones, este es el momento perfecto para suscribirse al canal y activar las notificaciones. Durante décadas, la narrativa dominante sobre la evolución humana ha sido la de un camino lineal, una marcha constante, desde el primate hasta el Homo sapiens. Hoy la ciencia reemplazó esa imagen por una más compleja, un arbusto intrincado. La noción de progresión ordenada aún influye en nuestro pensamiento. Al profundizar en el pasado, el orden de ese arbusto se vuelve caos. Porque no existe un eslabón perdido, hay decenas, todos diferentes, todos incompletos y, sobre todo, todos controvertidos. Donald Johnson, padre de Lucy, lo admitió sinceramente. Hemos descubierto muchos fragmentos, pero lo que realmente nos falta es una secuencia clara, un hilo continuo, y quizás nunca lo hubo. Con el tiempo, la comunidad científica ha creado muchos nombres para estos fragmentos: Homo habilis, Homo ergaster, Homo rudolfensis, Homo naledi, Homo floresiensis. A veces los separan unos pocos centímetros de diferencia en el cráneo, a veces un molar más pequeño. Y de ahí surge una nueva rama, una nueva hipótesis, otra representación del árbol genealógico humano. Pero ese árbol empieza a parecerse más a un arbusto retorcido, o como dijo irónicamente el paleontólogo Bernard Wood: ya no podemos hablar del árbol de la evolución humana, es más parecido a un seto mal podado. Y quizá añadimos también está hecha de espejos que reflejan más la necesidad humana de ordenar que el diseño real de la naturaleza. El problema entonces no es tanto la cantidad de especies que hemos identificado, el problema es el tipo de pruebas sobre las que históricamente las hemos construido. Una base morfológica a menudo frágil hecha de poquísimos huesos, que solo recientemente estamos tratando de integrar, y a veces contradecir con los datos de otras disciplinas como la genética. Un cráneo encontrado en Cubifora, en Kenia, fue inicialmente atribuido al Homo habilis. Luego alguien dijo que parecía demasiado moderno, se convirtió en Homo rudolfensis.
Luego otros incluso sugirieron que solo era un ejemplar joven de Homo erectus. Un fósil, 3 nombres y ninguna certeza. Entonces surge una pregunta inquietante. ¿Cuántos antepasados fueron especies distintas y cuántos solo variaciones regionales o individuales de una misma humanidad antigua? Y aquí es donde entra en juego la paleogenética. La revolución de Svante Pääbo y sus colegas abrió una puerta al pasado, revelando no confirmaciones, sino nuevas complejidades. Por un lado, mostró que los neandertales, los denisovanos y los sapiens eran genéticamente distintos, pero por otro lado, se cruzaban a menudo y esos cruces están escritos en nuestro cuerpo. Cada persona no africana lleva genes neandertales. La paleogenética demostró que había diferencias, pero no barreras, como explicó el propio Pääbo. Las distinciones claras entre las especies humanas antiguas se vuelven menos evidentes cuando se descubre que se cruzaron repetidamente entre sí. Ojo, no decimos que todos eran iguales, sino que la idea de especies como entidades cerradas y sin comunicación no aplica al género Homo. El modelo evolutivo clásico nos ha hecho pensar solo en procesos lentos y graduales. ¿Cómo se concilia entonces con un panorama que la paleontología moderna nos muestra, hecho de hibridaciones complejas, posibles estasis y rápidas diversificaciones, y fósiles que parecen desafiar una progresión lineal? Cerramos los ojos e imaginamos un laboratorio del futuro. Un lugar aséptico, silencioso, con 2 mesas y 2 esqueletos extendidos, sin etiquetas, sin contexto, solo huesos. En la primera mesa encontramos un esqueleto de 1,90 m, cráneo ancho y redondeado, huesos ligeros, extremidades largas. En la segunda hay un esqueleto de 1,70 m, cráneo más estrecho y alargado, pómulos pronunciados, huesos densos y robustos. De estos esqueletos no sabemos nada, no tenemos objetos, no conocemos su cultura y no tenemos ningún ácido desoxirribonucleico que haya sobrevivido en ese tiempo. ¿Qué concluirían los paleoantropólogos del futuro? ¿Y son 2 individuos de la misma especie o se trata de 2 homínidos diferentes que evolucionaron en ambientes separados con características distintas? Abramos los ojos de nuevo, esos 2 cuerpos son reales. Uno es un etíope y el otro un sueco. Hoy los vemos sentados en el mismo avión, comen comida global, hablan el mismo idioma digital, usan las mismas herramientas, pero sus huesos, despojados de todo, podrían contar otra historia, una historia de diferencia, no de unidad, una historia que hoy llamaríamos divergencia evolutiva, pero quizás sea solo variación humana. Y si esta diferencia futura bastara para crear nuevas especies, ¿cuántas del pasado se formaron así? ¿Por error o por necesidad interpretativa? El biólogo evolutivo Jonathan Marks lo expresó claramente. La variación dentro de la especie humana moderna es tan amplia que se superpone con los criterios con los que clasificamos especies fósiles diferentes. Y entonces, si 2 seres humanos de nuestro tiempo pueden parecer tan diferentes, ¿cómo sabemos que los restos hallados en África, Asia o Indonesia son de especies diferentes? No podemos saberlo con certeza, y sin embargo sobre estos restos hemos construido toda una narrativa de la evolución humana. Pero ¿qué sucede si la base de esa historia es más frágil de lo que admitimos? El craniómetro, usado para medir cráneos y calcular ángulos y volúmenes, tiene una historia larga y polémica. Utilizado en su momento para legitimar el racismo científico, hoy sigue siendo la herramienta básica para la clasificación de fósiles. Pero los huesos no cuentan toda la verdad. Eso ya lo sabían los viejos anatomistas del siglo XIX. Muchas de las especies que hemos separado podrían ser solo poblaciones regionales de una misma especie. Nos estamos perdiendo en los detalles. Porque los huesos pueden contar una historia, pero cuando los observamos aislados, despojados de cultura, lenguaje y contexto, la historia que cuentan podría ser engañosa. No es una mentira intencional, sino una construcción elegante, coherente, seductora, que sin embargo corre el riesgo de reflejar nuestras propias suposiciones, más que la realidad biológica de un individuo. Cuando se habla de la evolución del hombre, lo que más falta es la totalidad. Si en nuestra provocación inicial, para simplificar, supusimos que los científicos tuvieran los esqueletos completos de 2 hombres diferentes, la realidad de los hallazgos es más compleja, pues de nuestro pasado hay miles de fragmentos, pero muy pocos esqueletos casi completos.
Y los pocos que tenemos no solo no confirman la historia oficial, a veces la contradicen. Si una teoría científica se adapta constantemente a nuevas pruebas, ¿qué ocurre cuando estas revisiones son frecuentes y profundas? Es válido preguntarse si simplemente estamos afinando el modelo o si estamos presenciando los límites intrínsecos de un paradigma que tiene dificultades para contener la complejidad de los datos. Kenia, 1984. A la orilla del lago Turkana hallan un esqueleto casi completo. Es un chico de quizá 10 o 12 años alto, proporcionado y bien formado. Sin embargo, el cráneo es diferente al nuestro, más pequeño, pero por lo demás podríamos encontrarnos con él en la calle. Los científicos lo llaman Homo ergaster, algunos dicen erectus. Pero ¿cómo puede ser que hace 1.600.000 años existiera un cuerpo tan parecido al nuestro? Sudáfrica 2013. En una cueva profunda se encuentran los restos de al menos 15 individuos son pequeños, con un cráneo diminuto, menos de la mitad del nuestro, pero enterraron a sus muertos. Quizá usaban el fuego, quizá vivían en grupo, nadie sabe dónde ubicarlos. Son muy inteligentes para ser primitivos, pero muy primitivos para ser modernos. Incluso el profesor Lee Berger, quien lo descubrió, ha señalado varias veces la paradoja de este hallazgo. Ardi, hace 4.400.000 años. Lucy, hace 3.200.000 años. Las llaman nuestras antepasadas. Son bípedas, pero sus cuerpos son pequeños, con brazos largos como de mono, manos adecuadas para trepar y cráneos diminutos. Ardi se reconstruyó con fragmentos tan frágiles que su pelvis fue casi recreada. Laboratorio. El equipo de científicos dirigido por Tim White tardó más de 15 años en publicar el estudio completo. Aunque hoy el trabajo es monumental, sus conclusiones aún se debaten. Algunos paleontólogos ponen en duda la interpretación de su bipedismo y su posición exacta en nuestra genealogía. La pregunta sigue abierta. ¿Ardi y Lucy son antepasadas directas o solo parientes colaterales? O tal vez sus reconstrucciones nos han llevado a malentendidos. Israel, cuevas de Kafse y Skull. Aquí hallaron esqueletos de Homo sapiens como nosotros, de entre 90.000 y 120.000 años. Pero según la teoría oficial, el hombre moderno habría salido de África hace solo 70.000 años. ¿Cómo explicamos esta presencia anticipada? Si estos fósiles se hubieran encontrado en Europa, los habríamos llamado hombre moderno, pero en Medio Oriente nos obligan a reconsiderar todo. Como hemos visto cada vez que encontramos un esqueleto casi completo. Esto no confirma el modelo, al contrario, a menudo lo pone en duda. Demasiado moderno, demasiado primitivo, demasiado parecido a nosotros o demasiado anómalo. Entonces la pregunta no es solo si estamos contando bien la historia del hombre, la pregunta es si estamos contando la historia correcta. Un crítico diría que estas son las anomalías que hacen avanzar la ciencia, que la obligan a revisar y mejorar sus modelos. Y eso es cierto. Pero cuando las anomalías se vuelven la regla, cuando las excepciones superan las confirmaciones, no es válido preguntarse si el problema no está en el modelo mismo. Hay una afirmación que circula desde hace años en los pasillos más incómodos de la ciencia. No está escrita en los manuales, no se menciona en los congresos, pero ha sido susurrada por más de un estudioso serio. Todos los huesos de los que hemos obtenido la historia de la evolución humana podrían caber dentro de una maleta. Es una provocación, claro, y hoy tal vez se necesitaría un baúl, pero la incómoda verdad que sugiere esta imagen permanece. Nuestro conocimiento se basa en un puñado de esqueletos casi completos y miles de fragmentos aislados. El paleoantropólogo Donald Johanson, quien descubrió a Lucy, afirmó que antes de su hallazgo había tan pocas pruebas fósiles de la evolución humana que cabían en la palma de una mano. Y además no es que hayan aumentado mucho. Una teoría científica se refuerza con pruebas, pero aquí, mientras más excavamos, más crecen las lagunas. Aunque hay avances, el registro fósil sigue muy fragmentado. En cierto modo, es como intentar reconstruir un libro teniendo solo unas cuantas palabras en cada página. Un evolucionista diría que, aunque sean pocas, esas palabras van en la misma dirección y sugieren una trama coherente de descendencia común. Unas pocas palabras pueden sugerir distintas tramas entre sí. Entonces, una pregunta inevitable que deberíamos hacernos es si hemos encontrado un relato creíble o si hemos seleccionado el que mejor se adaptaba a nuestras expectativas.
¿Realmente hemos observado un proceso o solo lo reconstruimos a posteriori? Y finalmente, ¿qué sucede cuando intentamos unir piezas de individuos diferentes, encontradas en lugares lejanos y en épocas distintas? De ahí obtenemos el diseño de la historia humana. Hoy, a diferencia del pasado, contamos con técnicas sofisticadas, dataciones radiométricas, análisis isotópicos de dieta y migraciones, y tomografías de estructuras internas. Sin embargo, a pesar de este arsenal tecnológico, el paso final, la atribución de un fragmento a una especie y su ubicación en el árbol genealógico, sigue siendo un acto profundamente interpretativo. Ha sucedido con Homo habilis, definido por piezas dispersas, un cráneo aquí, una mandíbula allá. Sucedió con Homo rudolfensis, que según algunos ni siquiera podría existir como especie. Y luego está el caso notorio del llamado hombre de Piltdown, una combinación fraudulenta de huesos humanos y mandíbula de orangután que durante décadas fue tomada por un auténtico ancestro. Una estafa que la comunidad científica aceptó casi 40 años, ya que el deseo de hallar el eslabón perdido superó la razón. Inglaterra, 1912. Un arqueólogo aficionado, Charles Dawson, afirma haber descubierto el eslabón perdido entre el hombre y el primate. Un cráneo moderno con una mandíbula de simio lo llaman Eoanthropus dawsoni, el alba de la humanidad. Por más de 40 años, el hombre de Piltdown se exhibe en museos, aparece en libros y se enseña en escuelas. En 1953 se revela la verdad. Era una falsificación. Una mandíbula de orangután había sido ensamblada con el cráneo de un hombre, y para hacerlos parecer más antiguos, los mancharon con sustancias químicas. Alguien podría decir que al final la ciencia tiene razón, que un fraude tan burdo fuera aceptado. 40 años sigue siendo una fuerte advertencia. Incluso la ciencia puede creer en lo que desea. El antropólogo Stephen Jay Gould comentó amargamente: Piltdown fue aceptado porque le decía a la ciencia inglesa exactamente lo que quería escuchar. Indonesia, año 2003. Se halla un pequeño esqueleto de 1 metro y cráneo diminuto llamado Homo floresiensis. Para los medios es el hobbit humano, una nueva especie que vivió hace 18.000 años. Después, la fecha se ajusta a 50.000 años atrás. Sin embargo, algunos estudiosos como Roberto Martín no coinciden con esta atribución. Tal vez no hallamos una nueva especie, sino un Homo sapiens con microcefalia. Otros han planteado la hipótesis de enanismo insular, deformaciones genéticas o condiciones patológicas. En resumen, una nueva especie podría ser simplemente un individuo enfermo, una variante patológica o una población aislada. Aunque hoy en día el consenso se inclina hacia la hipótesis de una especie distinta, el largo y acalorado debate demuestra lo difícil que es distinguir una verdadera especie de una variación extrema. La noticia es la etiqueta de nueva especie. La incertidumbre pasa silenciosa e inadvertida. ¿Cuántos descubrimientos en nuestros atlas evolutivos son realmente lo que pensamos y cuántos los seguirán siendo? ¿Solo hasta hallar algo que las contradiga? 1972, Cubifora, Kenia. Se encuentra un cráneo con una cara plana. No se sabe bien a quién pertenece, pero es diferente de Homo habilis y por eso se crea una nueva especie, Homo rudolfensis. Pero no existen esqueletos asociados, solo un puñado de restos. La duda persiste y se intensifica, sobre todo si la plantea un científico que ayudó en su catalogación. No hay suficientes datos para saber si rudolfensis es realmente una especie distinta o si siquiera existe. En toda esta historia, cráneos medidos, dientes catalogados, fémures datados con radiocarbono. Quizás hemos olvidado una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que hace humano a un ser humano? Es una pregunta que ningún hueso, ningún cráneo, ningún diente puede realmente responder. La humanidad se mide por intenciones y conciencia, no en centímetros cúbicos. Y la conciencia sigue siendo quizás el mayor desafío para el paradigma evolutivo, aunque las neurociencias evolutivas proponen modelos sobre su origen. Este es un avance cualitativo. Su explicación total, en un marco gradualista y materialista, aún genera intenso debate científico y filosófico. El volumen craneal no define la conciencia. Hay ejemplos claros de esto. Homo naledi tenía un cerebro similar al de un chimpancé, pero posiblemente enterraba a sus muertos, encendía fuegos y vivía en grupo. Tampoco es la posición erguida. Muchos australopitecos también caminaban en 2 piernas, pero caminar no es pensar.
Caminar no es imaginar. Caminar no es dejar huellas de tu alma impresas en la piedra. Cuando se halla un objeto trabajado, una pintura rupestre o una tumba con flores, se está frente a algo que va más allá del hueso, se encuentra uno ante una chispa de humanidad. Tiene una señal de conciencia. El aspecto físico no nos dice todo. Algunos homínidos se parecen a nosotros, pero quizá no pensaban como nosotros. Otros eran diferentes físicamente, pero capaces de pensamiento simbólico. Y eso lo cambia todo. Un biólogo podría acusarnos de recurrir a un misterio, la conciencia, para criticar lo que es medible. Podría decir que creamos una falsa dicotomía entre cuerpo y mente, pero en realidad es una grieta epistemológica. Si el hardware cerebral es muy primitivo para ciertas funciones simbólicas, algo no cuadra. O estamos subestimando a estos antiguos homínidos, o estamos sobreestimando nuestro modelo. Pero ahora regresemos un momento a Omona Lady. Como vimos, tenía un cráneo pequeño y no hay pruebas de que usara lenguaje ni herramientas sofisticadas. Sin embargo, tal vez enterraba a sus muertos en la oscuridad más profunda de una cueva, con un cuidado que parecería ritual. Y entonces es inevitable preguntarse cómo podía una criatura así, carente según nuestros estándares de la inteligencia necesaria, realizar un acto tan lleno de significado. Partimos de una paradoja: dos humanos modernos hallados en distintos continentes, vistos como especies distintas. Un error que alguien podría cometer en el futuro. Claramente es una provocación, pero esta provocación es útil para preguntarnos si nosotros mismos estamos cometiendo el mismo error hoy en día. Porque, como hemos visto, mientras más excavamos en el pasado, más nos damos cuenta de que no sabemos qué estamos buscando, que estamos usando herramientas de laboratorio para medir una historia que también es conciencia, cultura, intención, y que quizá ninguna teoría evolutiva, por más refinada que sea, puede realmente comprenderla por completo. Nuestros orígenes hoy no son una línea trazada con seguridad, no son un cuento evolutivo. Un día el hombre se levantó y todo empezó. Son un mosaico confuso de restos y de hipótesis, un rompecabezas con más huecos que piezas. Quizá nuestro pasado es mucho más oscuro de lo que queremos admitir, más desordenado y más impredecible. Por eso, el panorama requiere un modelo explicativo más complejo y matizado que el relato evolutivo clásico al que estamos acostumbrados. Porque, en el fondo, la historia del ser humano no es una marcha, ni siquiera es, quizá, solo una cuestión de biología. Es una pregunta antigua, nunca resuelta. A este punto tenemos curiosidad por su opinión. Háganos saber en los comentarios qué piensan y si les gustó el video. Y si quieren apoyar nuestro trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal. Hasta la próxima historia.